¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos esta tarde ya? ¿Sí? Mira, ahí la hermana está contenta. Que Dios te bendiga, hermana. ¿Quién más está contento de estar en este lugar? Levanta su mano ahí. Como vieron ahí, vamos a partir primero orando al Señor y después vamos a dar algunas indicaciones. Nos ponemos de pie, iglesia, ahí, en su lugar, donde está también. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor, ya en esta tarde te damos gracias por poder celebrar nuestro segundo culto, Señor. Acá con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que tú tomes dominio y control, Señor, de toda situación, de nuestras vidas principalmente, Señor. Acá, Señor, no queremos venir a hacer un show, Señor, sino lo que queremos es alabar tu nombre, Señor. Toma dominio y control de nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y dirige todo este servicio, Señor. Dirige a nuestros pastores la palabra, Señor, a nosotros en la alabanza. Y que todo sea, Señor, para engrandecer tu nombre. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú, papá. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hay algunas indicaciones que hay que seguir. Ustedes lo pudieron ver ahí en el tótem, ¿verdad? No se pueden parar de su asiento netamente si es que quieren ir al baño. Eso está totalmente, digamos, abierta la posibilidad. Lo ideal es no saludarse mucho de las manos, qué sé yo, tratar también de mantener distancia. Los niños, los papás que vinieron con niños ya están en clase. Los niños de 12 años tienen que pasar directamente a clases, ya están ahí en la escuela dominical. Importante mantener siempre la actitud, digamos, en caso de emergencia, mantener la calma. Están las puertas, ¿no es cierto?, de emergencia que están señalizadas. Ya tenemos las puertas traseras, una que está por el costado y en el caso de nosotros también una que está por acá, ¿ya? Los hermanos servidores tienen, en caso de emergencia, ni Dios lo quiera, tener la puerta abierta, atento a la salida, ¿verdad? Y esas son como las indicaciones para partir. Pero ahora vamos a hacer algo más importante. ¿Cuántos han venido con un corazón para alabar al Señor en esta hora? Levanta su mano ahí. ¿Quién está contento? ¿Quién viene con gozo en esta mañana para alabar al Señor? Estamos contentos porque pudimos ya tener nuestro primer culto, una asistencia hermosa, y también ahora les agradecemos por haber venido. También un tema importante, sé, y ahí quiero que levanten su mano, personas que han venido por primera vez a la iglesia, ahora, hoy. Levanten su mano quienes no, ahí, Dios te bendiga. 2, démosle un aplauso a sus hermanos. ¿Cuántos más? Ahí cuento 2. ¿Quién más? Ahí. Entonces, importante, hermanos, las personas que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Y los hermanos servidores de atrás después van a poder tomar sus datos para poder tener contacto con ustedes. Si esta es tu casa, si sientes que esta es tu casa, bienvenido seas, que Dios te bendiga. Y vamos a leer una palabra del Señor. Ahí en el Salmo 24, versículo 7 dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. En esta hora vamos a abrir las puertas de nuestro corazón para que entre el Rey de Gloria en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que el Señor de Gloria entre en este lugar? Vamos, iglesia, a cantar. Dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras.
mi ser, Rey de gloria. Que se escuche, dice, tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser. Última vez, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Te alabamos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, en esta hora. Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. Amén. Amén. Yo no sé tú, pero esta mañana hemos venido a alabar al Señor con un corazón contrito. Esta mañana humillémonos al Señor para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. ¿Cuántos están dispuestos a humillarse ante las plantas del Señor en esta hora? ¿Cuántos han venido a entregar una ofrenda al Señor en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios es Dios de su corazón? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Que a pesar de todo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podamos ser o hacer, Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Y es un Dios eterno. Él nunca falla. A veces nosotros siempre, en realidad siempre, en nuestra humanidad pecaminosa le fallamos. Pero esta mañana queremos decirle al Señor que nos perdone, que podamos llegar como un perfume grato delante de su presencia, que saque de nuestra vida todo lo que empañe su gloria, y que en esta mañana podamos extender nuestros brazos y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Entrega tu carga a Él. Este tiempo ha sido un tiempo difícil. A lo mejor muchos no lo han pasado bien, pero déjame decirte que Él siempre ha sido fiel. A pesar de lo que tú puedas pasar, cree que Él lo ha permitido que lo pases para darte victoria, para hacer crecer tu carácter. Todo lo que has pasado no es en vano. Y le vamos a cantar en esta mañana que Él es nuestro Dios, que es Dios de nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo con todo el corazón. Dice, iglesia, cántalo con nosotros. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Levanta ahí un clamor en tu puesto y dile al Señor que Él es el Dios de tu corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, Salvador. Canta la iglesia, dice, aleluya. 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 Que se escuche tu clamor. Aleluya. Aleluya. Una vez más. Aleluya. Aleluya. Se escucha tu voz. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, Dios eres mi Señor, mi Salvador.
Salvador. Es que se escucha tu voz y dice aleluya. Una vez más. Aleluya. 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 Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Te alabamos, Señor, esta mañana. ¿Cuántos creen que Él es su Salvador? Amén. En esta atmósfera, en esta presencia que está en este lugar. No porque Él habite en este lugar, sino porque Él está en tu corazón. El Espíritu Santo está en ti en este día. Siempre, en realidad. Pero queremos que con esa presencia podamos, ¿no es cierto?, recibir la palabra. Busca ahí, si puedes ver la palabra del Señor. Está en Hechos, ¿verdad, pastor? En Hechos 2, del 41 al 47. Lo vamos a buscar acá. Yo creo que es importante, hermanos, que podamos, ¿no es cierto?, estar juntos. ¿Cuántos echaban de menos estar congregados? Hoy día es un día importante porque podemos estar acá habitando, dice la palabra, juntos. ¿En qué cosa? En armonía, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ponerla en práctica. Se me olvidó decirles también, junto con el equipo de multimedia y de los hermanos que están a cargo, ustedes pueden ver atrás, y se les envió también por WhatsApp, que las alabanzas y el programa de cada reunión va a estar a través de un código QR, ya que lo pueden descargar ahí, si es que no lo cargaron antes, digamos, en sus casas. Están puestos ahí en los muros, ¿no es cierto?, en varios sectores, donde ustedes pueden sacarle una foto, ¿verdad?, al código QR, y le aparece el programa ya del día de hoy, junto con las alabanzas, ¿no es cierto?, y con el versículo, la palabra que se va a tratar en el día, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer la palabra. Recuerden, está en Hechos 2, del 41 al 47, y dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración.
Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor y dejamos a nuestro pastor Guillermo con ustedes. Que Dios les bendiga. Pueden bajar nomás alabanza. Buenas tardes, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos, ¿verdad? Y conocer a los que no conocíamos. Así que el Señor les bendiga. Es un momento muy especial. Efectivamente, como decía Rodrigo, teníamos mucha expectativa de volver a juntarnos, con algunas restricciones, por supuesto, con mucho cuidado, ¿no? Y con algunas limitaciones, como por ejemplo esto de inscribirse, ¿no? Que lo hacemos precisamente porque la autoridad así lo exige y nos ayuda en el eventual contagio, lo que es la trazabilidad, en fin, pero el Señor ha sido bueno, ¿no? Hasta este tiempo nos comunicábamos a través de redes sociales y hoy día podemos, iba a decir tocarnos, pero tampoco se supone que podemos tocarnos, salvo con el puño, con el codo, con el pie, ¿no? Pero es la confirmación de lo que significa vivir a Cristo como una comunidad de Él, ¿verdad? Juntos, ¿no? Vamos a conversar un poquito de eso hoy día. Yo solamente quiero transmitir algunos avisos. Este lunes, o sea, mañana, tenemos un taller para matrimonios, ¿no? Y lo vamos a hacer por Zoom. Ahí está. El tema de mañana es esposo y padre al máximo. Esposo y padre al máximo. De manera que, hermanas queridas, amigas, les rogamos que ustedes exijan a sus cónyuges, porque ustedes tienen esa influencia, ¿no es cierto? Sí, claro, no podemos negarlo. Así que ustedes hacen así nomás y conectan a su esposo mañana a las 20 horas, porque comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar ese tema, tu familia como Dios quiere. Y no se olviden que en la Biblia aparece el matrimonio como ejemplo de restauración, ¿verdad? Y como ejemplo de una nueva humanidad que Dios hizo en Cristo. En el libro de Pablo a los hermanos de Éfeso encontramos, ¿verdad?, como el matrimonio, vivirlo conforme a la enseñanza de Dios, se transforma por sí mismo en un testimonio misionero y evangelístico. ¿Ok? Así que es la oportunidad para corregir nuestras conductas, para reflexionar nuestros errores, ¿verdad? Y con humildad seguir haciendo matrimonio, seguir haciendo familia. Lo otro que quería compartir con ustedes es que me llegó un WhatsApp hoy día, ¿verdad? Porque hay un pastor en Cuba que está con COVID, está en el hospital y se acabó el oxígeno en el hospital. Entonces su hija, ¿verdad?, ha estado enviando WhatsApp para que lo tengamos en oración. Entonces, él se llama, espérenme un segundito, por favor. Dice, el mensaje es el siguiente: por favor, se acabó el oxígeno en el hospital, no hay, y papi está dependiente del oxígeno. Dios, da tu oxígeno a los pulmones de mi papá. Este mensaje es de Ana Iris, la hija del pastor Alcibiades en Cuba, que es un padre para nosotros, ¿no? Así que vamos a tener un momento de oración y me imagino que hay otras peticiones más, ¿no?, para que el Señor las tenga en su presencia. Y en ese contexto quiero invitar a Vicente acá adelante, porque Vicente parece que no sabía. Pasa aquí, papito. Ahí, eso. Vicente va a realizar un viaje, ¿verdad?, por un año.
Vas a estudiar, ¿no? Sí, entonces vamos a orar por Vicente. ¿Vas a dónde? Va a Suiza a estudiar por un año. Vicente pertenece, ¿verdad?, al matrimonio de Alex con Andreita y a otros 3 niños más, ¿no? Uno de los cuales también tiene a portas, 4, tiene a portas un viaje también por estudio o desarrollo, formación, pero a otro lugar en Europa. Entonces vamos a orar por este pastor, vamos a orar por Vicente, y si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia, ¿verdad? Y el oportuno socorro cuando más lo necesitemos. Así que en el nombre de Jesús vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder llegar a tu presencia con confianza en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida. A ti no te podemos engañar. Tú conoces absolutamente la intimidad de nuestra alma. Ahí donde están, Señor, esos vericuetos, esas cuevas donde se esconden, Señor, nuestras necesidades, nuestros temores, Señor amado, nuestra ansiedad. Y aquí en tu presencia te rogamos que obres en cada uno de nosotros. Señor, escucha y inclina tu oído a nuestra oración y a nuestro clamor. Padre mío, porque oramos en el nombre de Jesús. Te queremos rogar especialmente por Alciades, Señor, este pastor en Cuba, del cual hemos tomado conocimiento, se encuentra en una situación compleja, en un lugar, Señor, que no tiene el abastecimiento y el recurso necesario, Señor, para su restablecimiento. Y te suplicamos que hagas un milagro. Dios mío, y quizás como él hay muchísimos más. Ten misericordia. Son tiempos difíciles y complejos que tú has permitido, Señor, que la humanidad viva por alguna razón. Y tu iglesia, Señor, está siendo desafiada a ser pertinente y oportuna, Señor, en su mensaje, en su actuar en estos días, Señor. Por eso, ten misericordia de este pastor allá en Cuba y de tantos otros, en tantos otros lugares, Señor, que necesitan un milagro en sus vidas. Y en ese contexto queremos también presentarte la vida de Vicente. Extiende tu mano poderosa, Señor, en el corazón y en el alma de este joven de 17 años. En pocos días más él viaja a Suiza, Señor. Y sin duda sus padres van a estar atentos, tal vez tensos, preocupados, ansiosos. Te rogamos que tú abras todas las puertas para que Vicente, Señor, pueda ser acogido, recibido, para que él pueda trasladarse, Señor, con confianza, Señor, con seguridad. Protégelo absolutamente, Señor, blíndalo en esta experiencia tan intensa que él va a vivir. Que él sepa, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vas con él. Que, Señor, él es tu hijo amado profundamente y que tú ya estás en su futuro. Dios mío, tú ya estás allá. Amado Dios, por eso te rogamos que con quien se relacione, lo que él haga, lo que tenga que conocer, a donde tenga que ir, tu presencia, Señor, lo proteja. Consuela el corazón de su familia, Señor, porque es un hijo amado y querido. Y sin duda, Señor, en la intimidad y en el alma de Alex, de Andrea, de sus hermanos, Señor, va a haber atención especial por lo que le esté sucediendo a Vicente. Y como iglesia, Señor, clamamos por él y te lo encomendamos. Queremos ver tu gloria en Vicente, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio tremendo que a veces no alcanzamos a valorar, Señor, de lo que significa hablar contigo, confiar en ti, abrir nuestro corazón y nuestra alma, Señor, con nuestras ansiedades y peticiones en tu presencia, Señor. Pero gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, Vicente. Te habría abrazado, pero no puedo. Ok, adelante. Sí. Bien, tengo una distancia más o menos importante, así que por eso me saqué esto, ¿no? Así que, pero si alguno se opone, me lo coloco inmediatamente. ¿No? ¿Nadie? Ok.
Queridos hermanos, el domingo pasado compartí con ustedes una reflexión sobre la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, que está relatada en el libro de los Hechos, ¿no? Y le titulé el sermón Volviendo al principio, ¿no? Hoy día el sermón también se llama Volviendo al principio, también es sobre Hechos, pero es la parte 2, ¿no? Y a diferencia del domingo pasado, hoy día quiero que nos detengamos un poquito más en la intimidad de la comunidad de ese tiempo, ¿no? Esto creí que era oportuno considerarlo porque los momentos que estamos viviendo como humanidad son complejos. Como ya lo hemos dicho reiteradamente, la presencia de este virus puso en jaque a la humanidad, incluso a las naciones más desarrolladas del primer mundo. Sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de salud fueron puestos en jaque y le obligó a la humanidad a vivir una experiencia que solo era posible entenderla en películas de ciencia ficción. Pero no solo, ¿verdad?, esta pandemia, sino que hoy día estamos viendo cataclismos a propósito del calentamiento global, ¿verdad?, y de lo que está sucediendo en nuestra naturaleza. Incendios, inundaciones, sequía, que es la experiencia de nuestro país, ¿verdad? Incluso la sequía, según los entendidos, se estaría anticipando, ¿verdad?, los efectos desde la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima región. En fin, la efervescencia social, ¿no?, la efervescencia política, y de alguna manera, ¿verdad?, ha puesto en jaque nuestra fe. Nos hemos agotado, nos hemos cansado, ¿verdad?, confundido a ratos, ansiosos, y hemos tal vez en algunos momentos perdido un poquito el foco, ¿no?, porque esta ansiedad y este temor nos sobrepasa. Y me recordé que cuando Jesús habla sobre el divorcio con los fariseos, capítulo 19 de Mateo, él usa una estrategia, ¿verdad?, muy interesante cuando advierte la confusión que había y la crisis que había en la relación de pareja, en el matrimonio. Acuérdense que los fariseos le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Esa fue la pregunta. Mateo capítulo 19, versículo 3. Pero Jesús no entra en ese diálogo ni se refiere al divorcio, sino que Él les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por cuanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer? Incluso le responde con una pregunta. Es decir, ante la confusión, ante la instrumentalización, ante la manipulación, en fin, ¿verdad?, de algo tan relevante como el matrimonio, Jesús no entra en el debate, ¿verdad?, al cual se referían los fariseos, el divorcio, sino que Él los lleva al principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? Los fariseos vuelven con una segunda pregunta. Sí, claro, por supuesto, Jesús, pero Moisés nos permitió divorciarnos. Y Jesús, ante esta segunda pregunta, nuevamente lleva a su audiencia al principio. Por la dureza de vuestro corazón, dijo Jesús. Pero al principio no fue así. Entonces, ¿verdad?, tomé este esquema. Evidentemente yo no soy Jesús, pero me pareció tremendamente desafiante cómo Jesús lleva, ¿verdad?, para no entrar en esa área chica, entra, ¿verdad?, a una reflexión de lo que fue al principio. Entonces yo dije, la iglesia, la humanidad está pasando por un momento complejo y difícil que ha confundido, que ha obligado a la iglesia, ¿verdad?, a reinventarse, que ha obligado a la iglesia a preguntarse muchas cosas. Y me acordé de ese pasaje de Jesús y dije, volvamos al principio. Y el principio de la iglesia está en Hechos, ¿no? Y entendimos, por ejemplo, cuando analizamos el capítulo 4, la semana pasada de Hechos, este es un pequeño repaso, entendimos, por ejemplo, si ustedes me permiten, que la iglesia tenía un mensaje, tenía una predicación, tenía algo que decir. Y del pasaje que analizamos, ¿verdad?,
por ejemplo, encontramos lo que la iglesia decía en ese tiempo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La iglesia hablando de Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 4. Es decir, en sus inicios la iglesia tenía un mensaje, una predicación que entregar, algo que comunicar a Jesucristo. También vimos que la iglesia en aquel tiempo compartía su testimonio de vida, lo que Cristo había hecho en ellos. Y leíamos, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Lo tercero que vimos, ¿verdad?, es que la iglesia en aquel tiempo estaba rodeada de una permanente amenaza y conflicto. En el capítulo 4 de Hechos, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan contestaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Conflicto, crisis. Cuarto, la iglesia oró a Dios por valentía, por coraje, por denuedo, para continuar predicando. ¿No? Para continuar predicando. Fíjense cómo fue la oración. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Sin temor alguno. Vimos también la semana pasada, como quinto elemento, la permanente presencia y poder del Espíritu Santo que empoderaba la iglesia. Capítulo 4 de Hechos, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y finalmente vimos, ¿verdad?, como sexto elemento, la conciencia de ser comunidad que ellos tenían. La conciencia de pertenecer a un grupo especial, ¿no?, a una iglesia, ¿verdad?, sobrenatural. Y fíjense, lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 21 al 24. Al quedar libres Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. La conciencia, ¿verdad?, de pertenecer a un grupo. Cuando los amenazaron, volvieron a los suyos. Contaron lo que les había pasado y todos oraron juntos, ¿no? No eran personas aisladas, ¿verdad? No estaban dando un testimonio de manera independiente, sino que pertenecían a un grupo. 6 elementos presentes al comienzo. 6 elementos presentes al comienzo. El mensaje, el testimonio personal, ¿verdad?, el confrontar una resistencia y una amenaza permanente, el conflicto, la oración a Dios por coraje y por valentía, la presencia permanente del Espíritu Santo y la conciencia de ser comunidad. Es algo que debemos recordar de nuestros hermanos del primer siglo para reenfocarnos. Tenemos el mismo mensaje, tenemos un testimonio personal, necesitamos orar, ¿verdad?, para tener coraje y denuedo. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, absoluta de que somos iglesia, que no somos una ONG, ni que somos una institución ni una fundación. Iglesia de Dios. Y por ser iglesia de Dios, la presencia de su Espíritu, porque esa fue su promesa. Hoy día, ¿verdad?, ese fue un repaso. Quiero compartir con ustedes, bajo esta misma prisma, ¿verdad?, una mayor profundidad en esta concepción de comunidad. Porque lo que nos enseña, ¿verdad?, este libro de Hechos es lo siguiente. Fíjense, voy a leer en el capítulo 2 de Hechos, entre paréntesis, el código QR que aparece, ¿verdad? También no solo trae las canciones, sino que también trae lo que voy a leer ahora. Así que si usted pinchó el código QR, aparece también el texto, ¿no? Y además, Fernanda lo va a compartir acá, ¿no? Y yo les ruego que pongan atención porque vamos a hablar de estas características que se hacen mención de lo que era la primera iglesia, la iglesia primitiva, la del primer siglo, cómo los hermanos, ¿verdad?, en este contexto al cual me refería hace un momento, ellos profesaban y vivían su fe. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículos 41 al 47.
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el primer resumen. Si usted lee los primeros capítulos de Hechos, va a notar que aparecen circunstancias y situaciones, pero también aparecen resúmenes. Este es el primer resumen que aparece en el libro de los Hechos. Son 3 resúmenes. Es decir, hay un hecho, hay una cadena de acontecimientos que se interrumpe por el cronista que hace un resumen de cómo vivía la iglesia. A continuación viene otra cadena de acontecimientos, ¿verdad? Y el cronista hace otro resumen. Son 3 resúmenes. Voy a leer el segundo. Son cortitos, pero fíjense lo que caracteriza a la iglesia de ese tiempo. Capítulo 4, del versículo 32 al 35. Dice lo siguiente. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ok, otro resumen. Vienen circunstancias, vienen acontecimientos, ¿verdad? Aparece Ananías y Zafira, que engañaron al Espíritu Santo, y aparece un tercer resumen. Capítulo 5, del versículo 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban, fíjense, hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Todas eran sanadas. ¿Se dan cuenta, no? Hay elementos comunes. En estos relatos, ¿verdad?, que nos entrega el cronista, que fue Lucas, nos entrega detalles de lo que sucedía en la comunidad, ¿no? Y lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que nos relata el resumen que leímos en el capítulo 2, ¿no?, de Hechos. Fíjense lo que encontramos en el versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, ¿no? Era una de las características de esos hombres y esas mujeres. No nos olvidemos que Jesús había resucitado y había ascendido hacía poco tiempo. Era una iglesia que estaba empoderada en el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos se convertían, se bautizaban. En la primera predicación se convirtieron 3.000 personas, según lo que relata Hechos, ¿verdad?, a propósito del mensaje que entrega Pedro. Pero la característica, ¿verdad?, que quiero presentarles a ustedes es esta actitud de la iglesia, las prácticas espirituales claves que ellos normalmente tenían en su expresión espiritual. La primera es, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Fíjense, algunos teólogos señalan de que probablemente esta sea la primera mención que se hace a una sistematización, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque estaban permanentemente juntos, de tal manera, ¿verdad?, que se organizaban de tal manera de estudiar las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles habían recibido del propio Jesucristo las enseñanzas que ahora compartían con los nuevos creyentes, obedeciendo, ¿verdad?, al mandato de Jesús. Id y haced discípulos, Mateo capítulo 28, enseñándoles, ¿verdad?,
todo lo que yo les he mandado, enseñándole. El concepto de enseñanza, el concepto de lectura, el concepto de aprendizaje, de profundización, ¿verdad?, de la palabra, de las enseñanzas de Jesús, estaba ahí sobre la mesa. Es decir, las personas que iban siendo alcanzadas por el Evangelio tenían que ser capacitadas. No era, ¿verdad?, una expresión espontánea, sin formación, sin profundidad, sin conocimiento. Y se mantenían firmes en esa enseñanza. Yo siempre doy el ejemplo de algún profesional. Alguien que entra a la universidad, ¿verdad?, un arquitecto, un abogado, un médico, tiene que intencionar su capacitación, tiene que tomar decisiones, ¿verdad?, respecto de su disciplina para ser formado como profesional. El médico tiene una lógica para pensar, el arquitecto tiene otra lógica para pensar, el abogado tiene otra lógica para pensar. Pero eso ha sido también formado a través de un propósito de enseñanza. Nosotros creemos que nos basta con decir que creemos en Cristo y que creemos en Dios para sentirnos que somos cristianos. Y producto de la ausencia de esa enseñanza o de la ausencia de esa formación o de esa profundización, ¿verdad?, de las enseñanzas de Jesús, nuestro cristianismo es liviano, es light y es superficial. Porque creemos. Y nuestro pensamiento cristiano, ¿verdad?, dista muchas veces, ¿verdad?, de ser lo que debiera ser. Porque hemos creído, ¿verdad?, que el Evangelio de alguna forma incluso se hereda culturalmente, familiarmente. Yo nací en un lugar cristiano, así que, ¿verdad?, eso es suficiente y basta. A mí me gusta ir a la iglesia, ¿verdad?, escuchar el sermón del cura, del pastor, en fin, y me siento bien, suficiente y basta. No necesito congregarme, ¿verdad?, porque el Señor sabe que tiene una relación conmigo y con eso es suficiente y basta. Aquí no. Estos hombres y estas mujeres del primer siglo, ¿verdad?, vivían firmes en la enseñanza. No podemos, ¿verdad?, entender la voluntad de Dios, no podemos seguir a Jesucristo, no podemos, ¿verdad?, construir nuestra vida desde sus enseñanzas si no conocemos, ¿verdad?, su palabra. El propio Señor Jesucristo dijo: aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino la crisis, el conflicto, ¿verdad?, su casa permaneció. Pero el hombre necio, ¿verdad?, que escucha mis palabras y no las hace, es como que si hubiese construido su casa sobre la arena. Y cuando viene el conflicto, la crisis, el viento, ¿verdad?, sube el agua, la tormenta, grande fue su ruina. Eso fue lo que dijo Jesús. De tal manera, ¿verdad?, que el propio Señor Jesucristo, y en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad?, Él también habló de lo que significaba permanecer en Él. Y el permanecer en Jesucristo significa conocer y obedecer sus mandamientos. De manera que la iglesia del primer siglo, ¿verdad?, se ordenó y se estructuró para conocer y obedecer las enseñanzas de Jesús. Salió, ¿verdad?, de su condición cómoda e intencionó un programa, un tiempo, no conozco los detalles, ¿verdad?, solamente lo que les acabo de decir, pero lo concreto y lo cierto es, ¿verdad?, que se enseñaba, se estudiaba, se profundizaba las enseñanzas de Jesús. Lo segundo que uno puede advertir, ¿verdad?, en este versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Después dice, en la comunión, ¿no? La palabra comunión en griego es koinonía. Koinonía significa sociedad, participación, compañerismo. Y viene de este otro concepto en griego que es koinonos. Y koinonos significa socio, significa asociado, cómplice, compañero. Y a su vez, koinonos viene de koinos, que significa común, compartido por todos. En otras palabras, este concepto de comunión que vemos acá no es un concepto de proximidad física o de una amistad, sino que era el compartir algo en común que había en ellos y que los vinculaba absolutamente internamente, ¿no? Era algo que todos compartían. Y lo que todos compartían en la conformación y en la formación de ese grupo era la realidad de Cristo.
la presencia de Cristo. No era la afinidad económica, la afinidad intelectual, ¿verdad? La afinidad, familiar, sino que lo que era común para todos, lo que ellos compartían y que les permitía desarrollar esa asociación, ¿verdad? Esa experiencia comunitaria, era Cristo. Porque el que llamaba, ¿verdad?, para formar parte de ese grupo especial era el Evangelio. Nosotros, ¿verdad?, nos congregamos y nos juntamos no porque hayan afinidades nuestras o amistades, sino porque Cristo, ¿verdad?, es una realidad en todos nosotros y compartimos lo que Él ha hecho en nosotros, compartimos la fe, ¿verdad?, compartimos el amor que Él dispensa para los suyos. Y cuando la iglesia pierde ese norte, se transforma en un grupo más, ¿verdad?, donde se juntan aquellos que tienen relaciones familiares, donde se juntan aquellos que incluso tienen relaciones comerciales, donde se juntan aquellos que tienen relaciones de amistad. Y pasa a ser un grupo cerrado, absolutamente. Porque lo que une, ¿verdad?, es absolutamente distinto al vínculo que hay en la iglesia de Dios, Cristo. Por eso que es tan relevante, ¿verdad?, obedecer las exhortaciones que encontramos en la Biblia cuando se nos manda en amarnos, en aceptarnos, en tolerarnos, en tener paciencia el uno con el otro. Porque en esta realidad de ser convocados, ¿verdad?, por Cristo y entendiendo que Él es el vínculo, Él es lo común que tenemos y que Él es el que conforma esta coinonía, muchas veces significa que nos enfrentamos a un hermano o una hermana que no nos agrada, ¿no? Entonces, sopesamos la amistad con la hermandad y nuestra tendencia humana nos lleva, ¿verdad?, a valorar más la amistad. Y nos cuesta entender que el llamado es a la hermandad, que si surge la amistad, amén, alegría, gloria a Dios, hay un plus, pero el vínculo es Cristo. Por consiguiente, yo tengo que entender que debo amar, aceptar, tolerar, tener paciencia, misericordia, compasión con mi hermano, con mi hermana, a pesar de ser tan distinta, tan lenta, tan difícil de carácter. Pero ese es el desafío. La comunidad y la iglesia de Dios que está conformada, ¿verdad?, no por amigos, sino por hermanos y hermanas. Por eso que Pablo, ¿verdad?, escribe, ¿verdad?, en Romanos 5:5, donde dice que el Espíritu de Dios el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. De manera que el recurso espiritual que tiene que ver con el amor y la paciencia, la coloca el Espíritu Santo. El dominio propio, la humildad, la mansedumbre, son virtudes que fluyen del fruto del Espíritu. Y esa es la experiencia que ellos vivían. La comunión de personas, hombres y mujeres totalmente distintos, con formación diferente, algunos, ¿verdad?, tremendamente bien formados, con recursos, influyentes, otros más sencillos, más humildes, sin tanta formación, pero a ambos los une Cristo. En el propio grupo duro de Jesús, sus discípulos, encontramos, ¿verdad?, un publicano y encontramos a un celote. El publicano en la época de Jesús era odiado, era maldecido, porque eran judíos que habían sido contratados, ¿verdad? No sé si la palabra correcta es contratado, pero habían adherido al Imperio Romano y se encargaban, ¿verdad?, de cobrar los impuestos a sus compatriotas. El publicano vivía en un sector, ¿verdad?, de la ciudad y se encargaba de observar a las personas. Y cuando había algún movimiento, ¿verdad?, de mayor prosperidad, ellos pasaban el dato, cobraban el impuesto para entregárselo al Imperio Romano. Eran odiados, considerados inmundos, pecadores desde la perspectiva, ¿verdad?, religiosa judía. Y Jesús tenía un publicano y también tenía un celote. El celote, ¿verdad?, era un grupo religioso con ideales políticos que solo concebía, ¿verdad?, la vía armada para derrotar a los romanos. O sea, si lo traemos, ¿verdad?, a nuestra cultura de estos tiempos, teníamos, perdone que lo diga, ¿verdad?, teníamos probablemente a alguien de extrema derecha y alguien de extrema izquierda. Alguien que adhiere a un sistema de opresión, de impuestos, de abuso, porque además los publicanos
cobraban más porque una parte se la dejaban para ellos. O sea, no solo cobraban los impuestos, sino que un plus que iba para su bolsillo. Corrupción. Pero por otro lado, ¿verdad?, la vía armada. Y ambos eran discípulos de Jesús. Y Jesús le lavó los pies a los dos. Y Jesús los amó a los dos. Y Jesús murió por los dos. Y ambos fueron enseñados por Jesús. Y los tenía ahí, en su grupo cercano. Porque quien unía y quien vinculaba, ¿verdad?, ambos corazones tan opuestos el uno del otro, era Jesús. No la coincidencia, ¿verdad?, ideológica. No el negocio, ¿verdad?, o el interés económico. No el vínculo, ¿verdad?, de la amistad que surge. O del lazo familiar, consanguíneo. Jesús. Y seguramente ellos vivieron un proceso dentro. Por supuesto que sí, de transformación. Apóstoles de Jesucristo. Por eso es que este concepto de comunión, aquel que vivía la iglesia, era importantísimo, potente, hasta el día de hoy. Estamos en presencia, ¿verdad?, de un desafío con esto de volver al principio exactamente igual. Que las puertas se abran para que aquellos que son convocados por Cristo. Fíjense que esta estructura, esta manera de vivir el Evangelio, ¿verdad?, hacía que los que iban a ser salvos llegaran solos. Y lo dice, ¿verdad?, el texto que leímos. Si usted vuelve un poquito al capítulo 2 de Hechos, en el versículo 47, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Lo tercero que encontramos, ¿verdad?, no solo la enseñanza de los apóstoles, no solo la comunión, sino que también el partimiento del pan. Es decir, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en la comunión, se mantenían firmes en el partimiento del pan. Esa es la Santa Cena. Es decir, era un acto ritual profundo, tremendamente significativo, que confirmaba absolutamente esta experiencia comunitaria de quiénes eran y qué los vinculaba. Porque la Santa Cena, ¿verdad?, la instituyó Jesús. Y Él pidió, hagan esto en memoria de mí. De tal manera, ¿verdad?, si consideramos que Jesús hacía poco había ascendido, estaba el recuerdo fresco en ellos, ¿verdad?, de la instrucción de Jesús, el pan y la copa. Y lo encontramos en los evangelios y lo encontramos, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, instaura la Santa Cena. Capítulo 22 de Lucas, cuando lo relata el evangelio, dice, y Jesús dice, yo siempre lo comparto con ustedes en la Santa Cena, no saben cuánto deseaba comer con ustedes esta última Pascua antes de padecer. No la voy a comer más, sino hasta que vuelva. Y esa expresión, ¿verdad?, marcaba la intimidad, por cuanto se participaba del pan que representaba el cuerpo destrozado, torturado, entregado, humillado, ¿verdad?, de Jesús por la humanidad. O esa copa, ¿verdad?, que representaba la sangre que limpiaba y limpia aún nuestros pecados. El sacrificio, y Jesús pide, hagan esto en memoria de mí. Es decir, era una comunidad que compartía, ¿verdad?, la invitación a la mesa. Y la invitación a la mesa, ¿verdad?, no era para una élite, no era para los más influyentes, sino era para aquellos que habían entregado sus vidas, que eran hijos de Dios, discípulos de Cristo, y que estaban viviendo una experiencia comunitaria de testimonio absolutamente sobrenatural. Y se mantenían firmes, ¿verdad? Y muy probablemente cuidaban sus relaciones, porque no cualquiera podía tomar Santa Cena. No eran actos superficiales, ¿verdad?, o cínicos, hipócritas, por participar en un rito, ¿no?, por tomar esa copa, para mostrar lo externo. Porque si estamos en presencia, ¿verdad?, de conceptos tan fuertes como la comunión misma, ¿verdad?, es evidente que había un sinceramiento, ¿verdad?, de cómo ellos vivían el Evangelio. Pero además se mantenían firmes en la oración. Versículo 42, enseñanza de los apóstoles, comunión,
partimiento del pan y oración. La oración. Se mantenían firmes, juntos, oraban, unánimes. Por eso les leí hace un momento, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan son amenazados, ellos vuelven al grupo y lo primero que hace el grupo cuando ellos cuentan es orar. Y fíjense que si uno abre la Biblia ahí en el capítulo 4, dice en el versículo, me parece que es el 29, parte de la oración que ellos hacen está en ese versículo 29 del capítulo 4 de Hechos. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Estaban orando por valentía y por coraje. No estaban hablando, ¿verdad?, por protección. No estaban orando, ¿verdad?, con muchas veces esto que se hace presente en nosotros, ¿verdad?, como la autocompasión o la victimización. Protégenos, ayúdanos, envía a tus ángeles, Señor. Haznos invisible. Ellos estaban orando, ¿verdad?, por valor. Mira, Señor, nos están amenazando, por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar con mayor coraje y mayor valentía, a no dejar de hacerlo. A no dejar de hacerlo, la oración. No es la oración, ¿verdad?, del pliego de peticiones. Esa oración, ¿verdad?, que de alguna forma la hemos institucionalizado, donde a veces no está presente la alabanza, que debiera estar en la oración, la adoración, que debiera estar presente en la oración, la gratitud, que debiera estar presente en la oración, la confesión, que debiera estar presente en la oración. 5 elementos, nosotros nos centramos en uno. Y nos centramos en ese cuando estamos con urgencias. Porque cuando nuestra vida, ¿verdad?, va a velocidad de crucero, no hay ganas ni espacio para orar. Salvo la oración, ¿verdad?, de los alimentos y por ahí un recordatorio en algún momento. Pero esa intención, ¿verdad?, firmes en la oración, no está presente en nosotros. Nosotros tenemos culto de oración aquí en la iglesia. Tenemos los jueves a las 7 de la mañana y a las 20 horas en la noche, oración. No quiero preguntar cuántos de ustedes se conectan. Pero la realidad es que hoy día, ¿verdad?, orar es un tanto incómodo. Son los cultos menos asistidos. Y nos cuesta, ¿verdad?, porque de alguna forma afecta nuestra comodidad, nuestro tiempo. Y solo oramos cuando estamos en dificultades, cuando queremos buscar algo que Dios haga en nosotros. El terremoto que hubo acá, me parece que fue el 2010, ¿no? En marzo del 2010. O febrero, sí. Nosotros éramos pastores en la iglesia en Dinamarca, en Temuco. Y a mí me tocó, porque era un equipo de pastores, éramos como 5 o 6 pastores, y me tocó el culto de oración inmediatamente después del terremoto. El terremoto fue madrugada del sábado. Al jueves siguiente, ¿verdad?, me tocaba a mí y era una iglesia, estoy hablando de una iglesia de 1.500 a 2.000 personas. Y al culto de oración asistían 30, no más. Incluso lo hacíamos en la salita de atrás. Pero ese jueves, después del terremoto, se llenó la iglesia. Habían como, no sé, 200, 300, se llenó la iglesia. Entonces, yo, cuando salgo, ¿verdad?, a compartir con los hermanos, les dije, hermanos míos, vamos a orar al Señor por otro terremoto. Por supuesto, irónico, ¿no? Porque es la forma de buscar a Dios. Normalmente este culto es de 30 personas. Miren cuántos son. A los 2 meses volvió a 30. Ese es el lugar que le damos a la oración en nuestra vida. Queremos tener poder, queremos que Dios se manifieste, queremos ver tu gloria, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso hacía mención hace un rato, ¿verdad?, de estas profesiones, de personas que se entregan, ¿verdad?, a ser formados en esos modelos de enseñanza donde se les exige disciplina. Es imposible, ¿verdad?, que alguien salga de leyes si no ha dedicado 5 o 6 años, ¿verdad?, a estudiar, a quemar pestañas,
a privilegiar su formación, a juntarse, ¿verdad?, con personas para desarrollar temas, a estar hasta la madrugada. Hay un proceso, hay una intención de ser formado. Y esa persona, cuando sale de ese proceso de aprendizaje, piensa distinto. Es decir, no solo ha sido una entrega de conocimiento, sino que ha sido una formación en la manera de pensar, de enfrentar el problema. Usted conversa con un arquitecto, ¿verdad? Y el arquitecto ve el espacio y le ha dado forma al espacio en su mente. Y cuando usted le expresa a él lo que quiere que se haga, ¿verdad?, él incorpora la funcionalidad en el uso de ese espacio. Uno lo único que quiere es una muralla, pero al arquitecto, ¿verdad?, le habla de esa funcionalidad, porque fue formado para eso. La oración es parte de la formación, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos entrega para ser cristianos, hombres de oración, mujeres de oración, que interceden, que agradecen, que alaban, que adoran, que tienen intimidad con Dios. Dios es un Dios relacional, no es un concepto, no es una definición, es una persona. Y como toda persona quiere relacionarse y vincularse, por eso que la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Es exactamente lo que nosotros queremos de nuestros hijos. ¿Se imaginan si nuestros hijos se vincularan con nosotros solamente por la funcionalidad? Es decir, porque nos necesitan, plata para esto otro, permiso para esto otro, la chaqueta, en fin. Nosotros anhelamos tener intimidad con nuestros hijos. Y a veces, ¿verdad?, tenemos incluso sentimientos de culpa porque no hemos aprovechado el tiempo con nuestros hijos. Sobre todo los que somos un poco más ancianos, más antiguos. ¿Cómo haberlos retenido? Yo a mis nietos les he dicho a todos que tienen prohibido crecer. No creo que alguno de ellos me vaya a obedecer. Pero hay un deseo, ¿verdad?, de estar, de conocer, de escuchar. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Cuando usted se quebranta, ¿verdad?, cuando usted se arrodilla, cuando usted busca, cuando usted agradece, cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted confiesa, está construyendo una relación con Dios. Dios sabe lo que usted tiene, lo que usted necesita. Lo enseñó Jesús. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Jesús se lo dijo. Sin embargo, en la Biblia aparece permanentemente el consejo, ¿verdad?, orar sin cesar. Porque en esa oración, ¿verdad?, el Espíritu Santo también nos forma. Y estos hermanos vivían esa experiencia. Oraban en comunidad. Se mantenían firmes en la oración. Acuérdese, jueves a las 7 de la mañana y a las 20 horas. El último jueves éramos 4 o 5. 4 o 5. Por Zoom, no sé por cuánto por Facebook. Ahora, no es que la oración con nosotros sea distinta a la oración con otro grupo, no. Lo que pasa es que estoy enfocando esta reflexión desde la perspectiva de la comunidad. Y nosotros somos una comunidad. Somos una comunidad. Y fíjense, a propósito de lo que acabo de decir, hay otros elementos que les quiero compartir, ¿no?, que son importantes. Participaban decididamente en la comunidad, se congregaban. Fíjense lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 46 de Hechos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. No dejaban de reunirse. En ese tiempo, ¿verdad?, existía el templo todavía no había sido destruido. Estamos en el comienzo, ¿verdad? El templo después fue destruido. Jerusalén, ¿verdad?, fue arrasada en la persecución que inició Nerón, ¿verdad?, en contra de los cristianos. De tal manera que ellos se reunían en el templo porque eran muchos judíos que se habían convertido. Y el judío tenía evidentemente entre sus hábitos el ir al templo. Incluso cuando Pablo hace sus viajes misioneros, 3 o 4 viajes misioneros, en donde él primero se dirigía, ¿verdad?, cuando visitaba una ciudad, era a la sinagoga, porque ahí se juntaba y se concentraba, ¿verdad?, la comunidad. Cuando vino la persecución, desaparecieron las sinagogas, desapareció el templo y aprendieron a juntarse, ¿verdad?, incluso en mazmorras, en cavernas, en cuevas. Hay evidencia de eso porque se han encontrado estos pescaditos, ictus, ¿verdad?, en las paredes. Pero se juntaban, se reunían,
participaban absolutamente. Fíjense el capítulo 5, versículo 12. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Todos los creyentes se reunían, es decir, había una necesidad de estar juntos. ¿Usted ha sentido esa necesidad de estar juntos? La hemos sentido ahora, después de un año y medio. La mantendremos. La actitud más bien pareciera ser ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele. Saludar a los que están aquí, ¿verdad? Alrededor mío, acá. Pero ojalá que no me pregunten nada, ojalá, es un concepto individualista que hoy día está presente en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Cero empatía, ¿verdad? No hay tiempo, no hay interés. Porque pensamos, ¿verdad?, que yo llego cuando quiero, me voy cuando quiero, si no me cambio a otro lado. Sin embargo, la concepción bíblica es distinta. Cuando Pablo habla de la iglesia a los hermanos de Corinto, coloca sobre la mesa como ejemplo el cuerpo humano. Y él dice, los ojos no le pueden decir a los pies, no te necesito. O las manos no le pueden decir a los pies, ¿sabes qué? No te necesito. Hay una concepción de cuerpo, de unidad íntima. Cuando este dedo, ¿verdad?, de alguna forma sufre por, no sé, por una astilla o por un martillazo, todo el cuerpo se resiente. No podemos dormir, ¿verdad? Se nos afiebra la mano. Tenemos que tomar, no sé, analgésico. La concepción de iglesia, de comunidad. Fíjense, hay un versículo que se los quiero leer, que está en Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25. Miren lo que dice. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, animémonos unos a otros, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Necesitamos congregarnos. No, pastor, yo no voy a la iglesia, no, yo tengo mi relación con el Señor, ¿verdad? Y Él conoce mi corazón, ¿no? Esa frase es típica, Él conoce mi corazón, así que yo de entradita nomás. Si esa es su opinión, ¿verdad? Algo está incompleto en usted. Porque la realidad del Espíritu me hace anhelar estar con aquellos que también creen en Cristo y adoran y alaban al mismo Dios al cual yo adoro y alabo. No puedo excluirme. Y esa es la experiencia que vivía la iglesia. No dejaban de reunirse. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo. Lo tercero, dice el texto que permanecían unánimes, unidos, un mismo sentir con evidentes muestras de amor. ¿No? Era un concepto, ¿verdad?, bastante importante, ¿verdad? Los creyentes eran de un mismo sentir. Capítulo 4, versículos 32 y 34. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Era una unidad que se concretaba en la preocupación por el otro, en la compañía del otro, en la misericordia del otro. De tal manera, ¿verdad?, que ese espíritu y esa actitud hacía que todos los que eran miembros de esa comunidad, ¿verdad?, disfrutaran de las bendiciones que los otros tenían y que también les llegaba a ellos. Nadie tenía necesidad. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender, que ver a Dios siempre está mediado por el prójimo. Ver a Dios está mediado por el prójimo. No vamos a tener, ¿verdad?, una visión, no vamos a tener, ¿verdad?, una experiencia mística, sino que Dios se hace real en nosotros a través del otro, de mi hermano. Yo compartía con los hermanos de la mañana un ejemplo que se los voy a compartir a ustedes también, ¿no? Una familia, ¿verdad?, que durante 2 o 3 meses están sin trabajo y hay serios problemas económicos, ¿verdad?, y les resulta mucho comer y están orando y clamando por trabajo, ¿verdad?, por bendición, por provisión, y de repente golpean la puerta, ¿no? Golpean la puerta y ellos están orando, abren la puerta y es un hermano de la iglesia que trae, ¿verdad?, abarrotes,
que trae verduras, que trae alimento, y más encima un sobre con una ofrenda. ¿Se imaginan la impresión, verdad, de esa familia? ¿Se imaginan la impresión de esos niños? Dios se hizo presente, Dios escuchó nuestras oraciones, vimos su actuar y su manifestación. ¿En quién? En el hermano, en el otro, que obedeció, que fue sensible, ¿verdad? Y que se manifestó dando. Por eso, ¿verdad?, que esta experiencia comunitaria del comienzo, ¿verdad?, debe hacernos reflexionar. Volvamos al principio. Dios sabía que iba a haber pandemia. Dios sabe de verdad el daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Dios conoce los procesos sociales, antropológicos, en fin, no ha sido sorpresa para Dios. De tal manera que si a nosotros como iglesia nos ha tocado vivir este tiempo, es porque algo también Dios quiere decir a la iglesia. Es la oportunidad para algo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a atesorar eso en nuestros corazones, de tal manera que cuando esto pase, esperamos en Dios que pase, no volvamos a ser los mismos. Calentando asientos, sillas, sin preocuparnos por el otro, sin salir de este lugar, sin dar gracias, sin adorar, sin alabar, sin vivir la experiencia del Espíritu Santo en nosotros, con poder. Eso es lo que vivía la iglesia. Y precisamente, para ir terminando, lo vivían, ¿no? Lo vivían y el Espíritu Santo se manifestaba. Capítulo 2, versículo 47. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es decir, esa experiencia comunitaria de unidad, ¿verdad?, de comunión, se transformó definitivamente, ¿verdad?, en un mensaje evangelístico y misionero. Y las personas llegaban, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Jesús lo dijo en su oración final, ¿verdad?, por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, cuando Él ora por la unidad de sus discípulos. Y Él le dice en la oración a su Padre, que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad, ¿verdad?, de la iglesia, el amor, ¿verdad?, que se expresa, un amor activo, ¿verdad?, se transforma hoy día en un testimonio de salvación misionero evangelístico. Jesús se lo dijo, ¿verdad?, a las últimas horas antes de ser apresado, en el capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y a continuación agregó, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. No son nuestros programas creativos, ¿verdad?, nuestro despliegue tecnológico, ¿verdad?, nuestra especialización musical, ¿verdad?, ni tampoco la infraestructura, la comodidad, el aire acondicionado, en fin, sino que es la relación entre los hermanos, los miembros de la comunidad. Eso es lo que hoy día manifiesta el amor de Dios, la presencia de Dios. Y esa experiencia la vivieron los hermanos hasta tal punto, ¿verdad?, que eran llenos del Espíritu Santo y día a día el Señor añadía los que iban a ser salvos. El solo hecho, ¿verdad?, de intencionar tu presencia en esta comunidad, ¿verdad?, poniendo oído, atención, escuchando, participando de una manera comprometida, ¿verdad? Tal vez no predicando, tal vez no tocando guitarra porque no lo sabe hacer, pero sí amando, ¿verdad?, escuchando a tu hermano, ¿verdad?, orando de manera intercesora. Tú ya estás evangelizando. Porque quien cruce, ¿verdad?, los límites de esta propiedad tiene que encontrar la manifestación de Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, pero sí la manifestación de Dios. Y aquí en esta comunidad debe haber manifestación de Dios. Nuestra frase, ¿verdad?, que hemos acuñado es: solo tu presencia, ¿qué más dice?, hace la diferencia. Solo tu presencia. Acoger, consolar, escuchar, orar. Esa es la experiencia en el principio de la iglesia de Dios. No perdamos esto de vista y seamos activos, dinámicos, intencionados en vivir a Cristo, porque es el que nos une. La realidad de Dios en nuestra
en nuestras vidas. El servicio y la atención. Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies: ustedes han visto lo que yo he hecho, a pesar de ser el Señor. Le dijo Jesús: ustedes tienen que hacer lo mismo, lávense los pies unos a otros. Así vivió la iglesia al principio. Y no podemos cambiar o innovar. Por eso que yo llamé a este sermón: volvamos al principio. Y esto fue lo que vivió la iglesia, en comunidad, en unión, ¿no? Y ese solo hecho los hacía brillar. En una sociedad como la nuestra, tremendamente, ¿verdad?, atomizada, individualista, muy consumista, sensual, agresiva, la iglesia de Dios, y no le pongo apellido, no estoy hablando de los evangélicos, ni estoy hablando de los canutos, ni estoy hablando, ni de los bautistas, la iglesia de Dios está llamada, ¿verdad?, a dar ese mensaje de esperanza, de transformación, a partir de lo que Él ha hecho en nosotros. Acuérdense siempre del ciego de nacimiento. Cuando Jesús lo sanó, provocó un revuelo en la aldea y todo el mundo lo interrogaba, y los fariseos, ¿verdad?, los religiosos, lo llamaron como 2 o 3 veces. Y en una de esas oportunidades, ¿verdad?, usted conoce el texto, el mensaje. Te apuesto, le dijeron, que fue ese pecador por Jesús, porque sanó un día de reposo, y eso era algo que no podían soportar los judíos. Y el ciego, ¿verdad?, que ya estaba sano, le dijo: mire, la verdad que no sé si es pecador. ¿Y qué más le dijo? Repítalo, porque es su testimonio. Mira, no sé si era pecador. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¡Wow! Sí, gloria a Dios. Lo único que sé es que Él me sacó de donde yo estaba. Él le dio un nuevo sentido a mi vida. Él perdonó mis pecados, quitó mi culpa, mi remordimiento. Me dio una nueva oportunidad, me dio paz y gozo a mi corazón. Hoy día puedo valorar a mi esposa, puedo reconocer sus virtudes, hoy día puedo tener paciencia con mis hijos, hoy día puedo tener una relación sana con mis compañeros de trabajo. Salí de la adicción, ¿verdad? Ya no tengo ese problema que tenía con el trabajo, que era un trabajólico, o con el alcohol, o con la droga, en fin. Porque algo pasó en mí, que ahora ya no lo tengo. Era ciego, volviendo al texto, y ahora veo la realidad de Jesucristo. Hoy día sigue estando vigente ese mensaje, y sigue estando vigente ese propósito de Dios para su iglesia. Con pandemia, sin pandemia, con calentamiento global, sin calentamiento global, con inundaciones o sin inundaciones, con incendios, sin incendios, con insurrección social, con asamblea constituyente, con congreso. Porque si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. Y no es una postura orgullosa, vanidosa, es palabra del Señor. Te ruego por estos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Oración de Jesús, capítulo 17 de Juan. Pero el hecho de no pertenecer al mundo no significa que nos convertimos en un gueto. No. Hemos sido enviados. Y la iglesia tiene, así como vivió la iglesia esa experiencia, estamos llamados nosotros ahora en pleno siglo XXI, ¿verdad?, a vivir esta experiencia. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y coloque paz en nuestra alma y la certeza y la convicción para poder vivir el Evangelio en estos tiempos donde tanto se necesita. Y como le dije a los hermanos del primer culto, ¿y saben lo hermoso de todo esto, querido? A mí eso me emociona, hasta las lágrimas. Yo soy tremendamente mantequilla. Es que, se los dije a mis hermanos, Dios ha creído que somos nosotros, tú. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son. Por favor, no te quedes mirando tus defectos, tus limitaciones, tu temor, tu ignorancia, tu ausencia, ¿verdad?, de un seminario teológico, o a lo mejor no alcanzaste la universidad. No. Si viviste la experiencia de Jesucristo en tu vida, tú ya has sido enviado. Y el Espíritu Santo mora en ti. Dios ha creído, ¿verdad?, que tú
en tu condición, con tu historia, eres la persona, ¿verdad?, que debe compartir el Evangelio para extender el reino de Dios. Es un privilegio. Y aún más, la experiencia de vivir con Él. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús antes de partir. Chaolín, me voy a donde yo voy, ¿verdad? Les voy a preparar un lugar, vengo, regreso, pero continúen la pega, por favor. Ustedes tienen que seguir. Y yo voy a estar con ustedes. No se preocupen de lo que tengan que decir, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Pero nosotros tenemos nuestro asientito, ¿verdad? Nos falta ponerle el nombre y con eso creemos que estamos suficientes. Venimos todos los domingos y nos sentamos ahí mismo. Somos cristianos. No, ese no es el modelo. No vemos eso en estos textos. Compromiso, actividad, una dinámica, disciplinas, un compromiso con el otro, preocupación por el otro, absolutamente, ¿verdad?, en la hoguera, no afuera, en la hoguera. Espero en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra haya llegado a tu corazón para dar pasos de fe decididos a cambiar nuestras prácticas religiosas y espirituales. Porque la pandemia, ¿verdad?, nos ha hecho pensar y debe hacernos pensar. Dios es un Dios de propósito y aquí hay propósito de Dios por alguna razón que tenemos como iglesia que descubrir. No creo que sea algo distinto, ¿verdad?, de lo que encontramos en su palabra, predicar el Evangelio, una mayor intimidad con Él, la realidad del Espíritu Santo, la vivencia comunitaria nuestra. Que el Señor nos ayude, queridos. Vamos a tener un momento de oración. Inclinen su cabeza en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que hoy día nos has brindado. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga inquietando, por favor. Haznos sensibles a tu voz, a tu voluntad. Queremos vivir en esta lógica, Señor, de pueblo tuyo, de iglesia tuya, de comunidad tuya. Corrígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu paciencia, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos cobijas en una realidad maravillosa y nos colocas, Señor, dentro de un grupo de hombres y mujeres que también han sido llamados, que también viven la realidad de tu Espíritu, que también buscan conocerte, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes a eso. Ayúdanos a sumarnos a eso, entendiendo que eres tú quien nos ha convocado y nos has llamado, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, extiende tu mano ahora, Señor, y perdónanos cuando no hemos entendido esto, cuando de alguna forma, Señor, manipulamos o justificamos, Señor, aquello que es injustificable. Tu palabra dice, Señor, en ese salmo maravilloso que en tu presencia nadie puede alegar inocencia. Y aquí estamos necesitados de ti. Consuela nuestro corazón, renueva nuestra fuerza, fortalece nuestra fe para vivir como hombres y mujeres tuyos, Señor, en esta sociedad, consagrados para ti, llamados por ti, perdonados por ti, enviados por ti, para compartir estas buenas nuevas a aquellos que necesitan, a aquellos que sufren, a aquellos que se sienten solos, deprimidos, cansados, agobiados, para la gloria tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos en la lucha. Gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ahora también vamos a pasar a un momento de adoración, que es el servicio de la ofrenda del Señor. También eso es un tiempo de adoración
y vamos a leer una palabra que dice en Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, y tus graneros se saturarán de trigo, y tus lugares rebosarán de vino. En otra lectura dice en 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Amén. Entonces ahora van a pasar los hermanos servidores a pasar la ofrenda por sus puestos y vamos a dar de lo que el Señor te ha dado, vamos a bendecir su obra. Amén. Recuerden que esto también es un acto de adoración al Señor. Él nos ha dado todo y de lo que Él nos ha dado, nosotros vamos a poder darle también para los gastos de la obra del Señor. Ahora nos vamos a poner de pie. Una vez que terminen de pasar las hermanas, los que ya están listos y ofrendaron, pónganse de pie. Y antes de irnos, ¿cuántos creen que el Señor lo hará otra vez? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya lo hizo, lo hace y lo va a volver a hacer? Porque las misericordias del Señor, dice que su palabra se renuevan día tras día. Por lo tanto, todo lo que Él hace es nuevo. Amén. Y yo creo que Él hará algo sorprendente. Han sido tiempos difíciles. Muchos de nosotros, a lo mejor, y de ustedes, no lo han pasado bien. Pero créanme que el Señor, como dice su palabra, no es hombre para mentir. Y Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que hay en tu corazón. Y si hasta aquí, hasta ahora, hoy, te ha sostenido, créeme que Él nunca te va a dejar. Y si has pasado lo que te ha tocado vivir, es por un propósito. Es porque Él quiere formar el carácter de Cristo en ti. No es para hacerte más pobre, no es para hacerte más enfermo, sino que tiene un propósito, lo que tú has pasado, para que Él se glorifique en tu vida. Y como dice esta alabanza, Él lo va a hacer otra vez y lo va a hacer siempre. Él va a obrar en tu vida. Y nos vamos a despedir cantando esta canción, esta alabanza. Y yo creo con todo mi corazón, no sé tú, pero Él lo hará otra vez. Amén. Dice: muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te alabamos, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya. Y creemos que tú siempre has sido fiel, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Que se escuche. En ti confiar.
a declarar esta mañana que Él mueve esas montañas. Todo lo que empaña la gloria del Señor en esta hora le vamos a pedir que Él mueva esas montañas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Díselo fuerte, iglesia. Declara que el Señor mueva esas montañas que hay en tu vida. Vamos, aplauda al Señor. Vamos, dice. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Vamos a sacar nuevamente, iglesia, antes que te vayas. ¿Cuántos quieren que el Señor mueva esas montañas que hay en tu vida, que hay en tu corazón? Vamos a declararlo con fuerza. Vamos, aplaude. Dice, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te alabamos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este culto. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que has hablado en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos vayamos ahora. Nos vamos a ir bendecidos, Señor. Y nos vamos a ir contentos, Padre, porque tú siempre has sido fiel. Bendice a cada hermano que asistió hoy. Bendice a los hermanos nuevos que han llegado, Señor. Y te pedimos en esta hora
Señor, que nos vayamos con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Vamos a salir en forma ordenada. Los hermanos que están allá al principio del templo van a salir primero y después los que estamos más adelante. Mientras tanto decimos, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos, Luquita, al backstage. Vamos, Luquita, al backstage, allá atrás. Hácete el backstage con los chicos. Ahí con Rubidot, vaya nomás.